Evangelios del Nuevo Testamento. Es todo el capítulo 9. Vamos a leer alternaditos, despacito, así que pues, vamos tranquilos, no hay mucha gente. Así que despacio, despacio. Vamos a ver. Aquí nos va a narrar la historia de un hombre que nació ciego. Y pues, yo pienso que hace de ser bastante difícil volverle la vista a alguien. Sin embargo, vamos a ver qué sucedió, qué fue lo que pasó y qué críticas tuvo este varón cuando supieron que había sido sanado. Y tal vez así que fueron con sus papás y le dijeron: oye, es cierto que tu hijo era ciego. Y los papás dijeron: edad tiene, pregúntenle a él, porque si ellos decían que sí, pues iban a correr de la sinagoga. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que vamos a leer aquí en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Voy en el verso 1 que dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto creía yo, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que estaba en el lugar? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había abierto el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no se Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensiones entre ellos. Podemos ir más despacio, hermanos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos
sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y les dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Podemos ir despacio. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo pecado y nos enseñas a nosotros y te expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es yo para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Todos. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestros pecados permanecen. Amén. Recibimos a nuestro pastor. Gracias, Dios les bendiga. Vamos a orar para iniciar esta predicación, pero se ve largo este capítulo, pero es el único que está en la Biblia que nos habla de este prodigio que hizo Cristo. Vamos a orar, hermanos. Oremos a Jesús nuestro Señor. A Jesús nuestro Señor, quien es el que nos va a dar la luz, para que infunda en todos nosotros una fe firme, personal y comprometida. Vamos a orar primero por la iglesia, por el pueblo de Dios, para que ayudemos a que la luz de Cristo brille en este mundo y proclame su mensaje de verdad y amor en el lenguaje que está en nuestro tiempo. Pero también vamos a pedir por todos los ciegos espirituales, que son así a causa de la duda o de la desesperación, para que puedan gozar de nuevo la luz de la fe y a través de la fe personal de cristianos comprometidos y a través del testimonio de la comunidad cristiana. Por eso es importante, hermanos, que nosotros no perdamos de vista que estamos en este mundo para ser la luz del mundo, para poder llevar todo aquello que con ansiedad busca el ser humano: el amor, la comprensión, la bondad, el perdón. Pero también vamos a pedir por todos los que se afirman ser seguidores de Cristo, para que sus ojos se abran completamente a la injusticia
injusticia, de la que ellos seguramente también forman parte, y que ayuden a repensar y a reponer las esperanzas de la gente en los valores de Dios. Pero también tenemos víctimas de la opresión, víctimas de la inmigración, víctimas de la injusticia social y de la violencia. Por eso vamos a pedir por cada uno de ellos, para que nosotros no seamos ciegos a sus necesidades, sino que les ayudemos eficazmente a llevar sus pesadas cargas. Señor Jesucristo, queremos vivir en tu luz. Haz que te veamos a ti, a las cosas que nos indican las señales de que tú estás presente o que tú estás ausente, y a los hermanos que nos rodean, pero que sea como tú las ves, no como nosotros queramos verlas. Todo esto, Señor, te lo pedimos, Padre Santo, por el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Vean que realmente es muy interesante lo que está pasando. Número 1, ¿qué será ser ciego? Muchas veces nosotros, como tenemos vista, se nos olvida ver muchas cosas. Pero cómo termina este capítulo del Evangelio es muy difícil. Ustedes ven, a ver, vuelvan a leer el último versículo del Evangelio que acabamos de ver. Dice, Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Cuidado, si vemos el pecado, si vemos la injusticia, si vemos todo lo que está pasando en el mundo y decimos que lo vemos, tenemos pecado. Fíjense cómo empezó todo y cómo terminó. Entonces nosotros tenemos que ver algo y vamos a hacer una oración que es muy interesante. Dice: libra mis ojos de la muerte, dale la luz que es su destino. Yo, como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y retrocede, y que el corazón no se me quede desentendidamente frío. Este poema lo escribió alguien al entender este mensaje. Ahora, la ceguera puede ser una gran ventaja o una gran desventaja. Por ejemplo, las personas que no ven dependen de todos y cada uno de nosotros. Pero también ellos difícilmente van a ver el amanecer, los colores, los rostros, es más, la ternura, el amor, las miradas con las que nos ven, pero también no ven las miradas con odio, las miradas con hipocresía, no ven muchas cosas que nosotros vemos. Pero la ceguera es que qué difícil hay para nosotros reconocer todo lo que está alrededor y no conocer a Dios en todo ello. Ahora, cuando tenemos la facultad de ver, ¿cómo estamos actuando? Yo recuerdo mucho una película que se llama Listen Me, Escúchame, y esa película narra de una persona que va de Nueva York hacia Toronto de vacaciones y llega a un lugar donde hay nieve, donde hay unas cabañas, y en las cabañas le ofrecen a ella un masaje, y entra y está un hombre para ella muy guapo y ella es soltera y se le queda viendo. Y al estar viéndolo, resulta ser que nota que él hace todo perfecto, pero no tiene vista. Y le pregunta: ¿a qué se debe que esté ciego? Dice: pues de niño veía, pero tuve una enfermedad y me quitó la vista. Se mira que yo trabajo con los mejores médicos y te quiero ayudar. Y dice él: no, yo ya he sufrido muchas desesperanzas,
muchas promesas, muchas operaciones y no he logrado nada. Dice, pero no pierdes nada, yo te voy a buscar todo. Le gustó tanto el muchacho que ella se hizo cargo hasta de los gastos. Y se va a Nueva York y platica en los laboratorios donde ella trabaja y logra que se haga un experimento con él. Y se lo lleva precisamente a Nueva York y lo opera. Y sucede algo milagroso, recupera la vista. Pero cuando van caminando en la calle, que es algo que me ocurrió ahora que andaba ahí en las calles de Monterrey caminando, es imposible no ver la pobreza, no ver la prostitución, no ver la dureza de los corazones. Aunque sean las 8 o 9 de la noche, está peor que si fuera la 1 de la mañana. Sin embargo, esta persona observa a los que no tienen casa, a los que están en la calle, a los que están pidiendo limosna, y ve que la que lo lleva de la mano se voltea para otro lado. Y él dice, ¿por qué no los ves? O sea, no los veas, no los veas. Es mejor que ni los veas, porque te pueden atacar. Él no comprende. Empieza a ver cómo se observan las personas, la hipocresía, los problemas, los detalles, la falta de amor. Y al poco tiempo, la operación ya no tiene éxito y vuelve a perder la vista. Pero es una trama muy interesante. ¿Pero por qué les hablo de esto? Porque así nos pasa. ¿También estaremos ciegos nosotros, como estaban esos fariseos? ¿También nosotros volteamos la cara cuando vemos algo que no nos gusta? Sin embargo, hoy la mayor parte de las personas les encanta ver en las redes sociales todos los desbarajustes que matan personas en vivo, que roban, que violan, que hacen de lo peor. Eso sí estamos muy ávidos de ver, pero ¿veremos realmente lo que ve Cristo? Porque si también nosotros estamos ciegos, como decís que veis, vuestro pecado persiste. Y ahí está el problema. Por eso, fíjense, aquel grupo de fariseos tenía una idea muy clara de lo que era la religión. Mucha gente en la religión cristiana tiene muy claros sus conceptos, pero no tiene amor. Y esto ha llevado a que Cristo explique en todo un capítulo algo increíble. En primer lugar, fíjense cómo empieza esta trama, porque no leímos una de la primera de Samuel donde es escogido el rey David como rey de Israel, estando el rey Saúl todavía en forma. Pero lo curioso es cómo Samuel empieza a ver a los hermanos de David y los ve fuertes, los ve jóvenes, los ve guerreros, mas Dios no los cataloga como personas que realmente sean valiosas. Son funcionales, como mucha gente dentro de la iglesia, funcionan bien, pero no son gratos ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque la función que hacen no la hacen para con Dios y para con los demás, lo hacen buscando su propio beneficio. Entonces estos muchachos, los hermanos de David, querían agradarle al rey Saúl para tener algo valioso, pero ellos no lo hacían por Dios. Y finalmente pregunta Samuel, ¿ya no hay nadie? Sí, allá está un muchachito pequeñito. ¿Cuántos tendría David? 13, 14 años. Debe haber sido como cualquier adolescente de 13, 14 años, pues chaparrito, delgadito, y sus hermanos fuertes, grandes. Entonces, no era catalogado por el profeta ni por nadie más. Y aparte era guapo. Y aparte era guapo del pueblo de Ecuador. No, pero más guapos eran sus hermanos. ¿Ah, sí? Provenían de la misma familia. Fíjese lo interesante, porque la guapura a veces se ve con unos ojos, con una sonrisa, pero hay gente que le gusta otro tipo de hermosura, el cuerpo. Entonces, los otros eran casi perfectos. A la Vito le faltaba crecer,
Pero Dios no mira la apariencia de los hombres, mira el corazón. Y por eso escogió a David. Entonces, cuando vemos esto, vemos que el que alumbra a veces no es el espectacular. A veces vemos gente callada que es más eficaz para Dios que gente que hable mucho. Vemos gente triste que hace más alegre a los demás que los payasos que los hacen llorar a los demás. Sin embargo, viendo todo esto, ellos tenían un esquema. Número uno, ¿por qué estaba ciego? Porque ¿cómo empieza todo este lío? Todo este lío que pone aquí Cristo empieza con palabras muy comunes de nosotros. Por ejemplo, ¿por qué ese pastor cayó en pecado? ¿Cuál es la respuesta más sencilla? Se alejó de Dios. Mi pregunta es, ¿sería de Dios? Y la otra pregunta sería, o sea, que cuando estuvo contigo, sí era de Dios, y ahora que está en pecado, no es de Dios. ¿No sería que desde el principio no era de Dios? Pero, como uno está ciego, pues ni siquiera se dio cuenta cómo vivía, no le interesaba. Por eso, cuando empieza esta lectura, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. El ciego no lo vio, él vio al ciego. Usted ve a los ciegos, y no estoy hablando de los ciegos de la vista, a los ciegos que son ciegos en su soberbia, son ciegos en su maldad, son ciegos en su forma de ser, y a lo mejor todos estamos un poco ciegos en eso. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya quedado ciego? Número uno, sí hay formas, nada más que quiero aclarar. La Biblia no se comporta como el ser humano se comporta. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas quieren justificar su forma de ser. Entonces se encuentran un versículo bíblico, ahorita se los voy a localizar para que vean que esto es interesante, porque dice uno, bueno, espérame. Resulta ser que existen o no existen las maldiciones generacionales. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros generalmente, nos dice alguien algo que dice la Biblia y le creemos, porque dijo un versículo. Comentando con los hermanos Garita, yo les decía que a mí me da terror ver personas que se la pasan diciendo versículos bíblicos, porque el diablo conoce bien la Biblia. El problema no es el versículo bíblico, el problema es, ¿realmente conocemos a Dios? Porque si conocemos a Dios, el Espíritu nos guía, y si el Espíritu nos guía, nos va a guiar a toda verdad. Entonces, hay cosas que llaman la atención. Primero, ¿pecó este o sus padres? A ver, si bien es cierto, hay ciertos versículos que hablan que el pecado puede trascender a alguien, no es una ley. Sin embargo, en Ezequiel 18, en Deuteronomio 5, en varios lugares nos dice Dios algo interesante. Ya no se dirá que usarán dentera porque las uvas son agrias, porque el pecado del padre no recaerá sobre el hijo, ni el del hijo sobre el padre. Y más que eso, no necesitamos encontrar un versículo que diga algo, sino hay que conocer a Dios. Porque los reyes, un rey era muy bueno y su hijo era muy malo. Y el hijo de este era muy bueno y el otro hijo era muy malo. Entonces dicen, a ver, ¿por qué van así? Si fuera cierto las maldiciones generacionales, entonces, definitivamente, si el padre era borracho, el hijo va a ser borracho. A ver, ¿estamos hablando del mundo o estamos hablando de Dios? Si hablamos del mundo es lógico. Si la persona vive en un ambiente de esta índole y no conoce a Cristo, ¿qué va a aprender? Pues lo que está viendo ahí. Y voy a aclarar algo. ¿Cuántas personas no se quejan? Me dio risa porque vi una muchacha que le digo que me hubiera gustado que fuera mi hermana. Yo no tuve hermanas. Porque se me hace muy tierna y a la vez muy fantasiosa, pero ella sufrió mucho.
realmente sufrió mucho. Su hermano se suicidó. Entonces, cuando se suicida alguien, no hay explicación, aunque sea cristiano. Uno y más tan cercano. Su padre era alcohólico. Entonces yo vacilando le digo, no, me gustaría que fueras mi hermana para estarte dando en la torre. Y me dice ella, no, entonces no. Digo, no me digas que no, porque te vas a venir casando con alguien que te va a estar dando cada rato carrilla. Entonces, nosotros cuando estamos con alguien, aún los cristianos, no, yo no soporto que mis padres sean así, y luego voltean al lado, ay, y tienen la esposa igual que la mamá, o el esposo igual que el papá, y aún siendo cristianos. ¿Por qué? Porque no hemos entregado todo eso a Dios. Todas las maldiciones generacionales no existen. Sin embargo, hay gente que lo dice y le creen los demás. Y voy a ser bien claro. Lástima que ahorita no está el doctor. Pero fíjese, si su padre es diabético y su madre es diabética, usted tiene el 50% de probabilidades de ser diabético, no tiene el 100%. Porque ¿de qué dependerá? De cómo se cuide usted. Y si el padre es diabético y la madre no va al revés, solo el 25%. No hay un 100%. Que mi madre tuvo cáncer no es indispensable o es directamente relacional a que los hijos van a tener cáncer. Porque hay un problema. El problema es ¿por qué tuvo cáncer? ¿O por qué tuvo tal enfermedad como la diabetes? ¿Por qué sería? Pues porque a lo mejor excedió. ¿Por qué tuvo hipertensión? Pues no sé, a lo mejor tomó mucha sal, a lo mejor tuvo muchos problemas, qué sé yo. Pero si yo ya sé lo que debo de evitar, pues adelante, ¿no? Hay gente que le echa sal a las cosas como si fuera, pues, ¿qué será? ¿Perdón? Bueno, chile a la jícama a lo mejor sí, ¿verdad? Pero todo eso hace daño. La verdad hace mucho daño. Sin embargo, hay gente que me dice, a mí no me hace daño. Ahorita, yo no sé después. Entonces, el cuidarnos rompe con toda maldición generacional. Y sobre todo, si mi padre fue alcohólico, golpeó a mi mamá, etcétera, 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 ¿qué va a determinar que yo no haga lo mismo? Pues primero que tengo que buscar un cambio de vida. Y el cambio de vida me lo da Cristo. Y número dos, cuidarme. Porque hay gente que apenas le dicen algo y ya está gritando, está explotando, tiene la mecha muy chiquita. Entonces, lo primero que hicieron, ¿qué fue? Él pecó. Y lo increíble es lo que dice después. Él es ciego, ¿por qué? Para la manifestación de la gloria de Dios. Ahora usted cuando tiene una enfermedad, ¿lo ve como la manifestación de la gloria de Dios? ¿O lo ve como una carga y usted o se culpa a usted o culpa a los demás? Con la pandemia aprendimos algo, a culpar más a los demás, porque se nos acerca alguien, por tu culpa me contagié. Y a lo mejor no es por su culpa, es porque no me he cuidado. Terminó el encuentro y escribe la hermana Laura Álvarez que se enfermaron como 15 personas de la garganta y de cosas correspondientes a la gripe en los que estuvimos ahí. Sí, pero eso no significa que todo el mundo tiene que padecer lo mismo. Pero no queda ahí, fíjense. Y todavía dicen, es interesante lo que dicen, ¿verdad? Porque empieza esta trama y entonces, ¿qué continúa? Lo que continúa todavía es más interesante. Respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Quién trabaja de noche? Bueno, los que están en turnos, pero generalmente ¿quién trabaja de noche? Los ladrones, la prostitución, la violencia, todo lo de noche en la oscuridad trabaja. Solo las personas que realmente tienen que producir algo, que no puede parar la fábrica, tienen que trabajar toda la noche. Pero no solamente ellos. Entonces por eso dice, hay que trabajar a la luz del día. ¿Qué significa? Amparados por Dios. Entre tanto que estoy en el mundo,
luz soy del mundo. ¿Por qué creen que les dijo eso? Ya se los había dicho antes. Ya les había explicado que Él era la luz del mundo. Desde antes ya les había dicho. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con él los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Número 1. Dios no hace los milagros iguales, pero este milagro tiene que ver con algo más importante. Número 1. ¿Por qué tuvo que hacer lodo? Primero, porque trae consigo que el agua viva tiene que ver con el bautismo. La persona que se inmersa en un agua da testimonio de que es renovado y va a salir como una nueva criatura. Mucha gente que simplemente se hinca y dice eso, de que soy nueva criatura, no cambia, porque no entiende el concepto. El concepto es que tenemos que ser lavados por Cristo Jesús para estar limpios. Número 2, ¿por qué lodo? Porque la creación, ¿cómo empezó? Y hágase la luz. Qué curioso, ¿verdad? Es algo parecido. Ahora, cuando se presentó el Éxodo, ¿qué los acompañaba en el día y en la noche? La luz. Cuando sube Moisés al monte Sinaí, la luz. O sea, la luz es importantísima porque nos muestra el camino, pero nos da a conocer que Dios está presente. Entonces, las obras del día son las obras del Señor. Las obras de la noche son las obras del mal. Por lo tanto, cuando Él dice, le unta, pero ahí no se sana. Dice, ve a Siloé. ¿Y por qué a Siloé? Porque Siloé trae una historia grandísima del Antiguo Testamento. Pero sobre todo le recuerda algo. Para lavarse en Siloé, ¿qué tenía que hacer? Pues tenía que meterse. Pues ¿cómo se podía lavar si él era ciego? ¿Cómo podía él agarrar el agua? Tenía que meterse. Uno sí ve y puede agarrar y lo que quiera, pero el ciego, ¿cómo le va a hacer? Va a tenerse que meter al lago y de ahí, o al estanque, y de ahí agarrar el agua. ¿Qué nos está dando a entender ahí Dios? Primero, que tenemos que recibir la luz de Cristo para que ilumine esas tinieblas que tenemos. Él nos pueda quitar, lavar, y de ahí poder nosotros mantener nuestra vista limpia. Pero no termina ahí, ¿verdad? Esta historia parece una novela, porque luego ¿qué viene? Ya por fin quedó sano. A ver, ¿no será lo mismo que nos pasa a nosotros? Por ejemplo, no, pues que yo era borracho, yo era maldiciente, yo era lo peor. Y de repente me toca Dios. ¿Qué dice la mayoría de las personas? ¿Lo aplauden? ¿Lo celebran? Es más, ni la iglesia, a veces ni la iglesia entra y casi ese incircunciso aquí. Empezando por ahí, ¿verdad? No, eso es de lo peor. O como a mí me decían, es un infiltrado. Y no crean que aquí, de donde he estado. Precisamente en esta semana me decía una hermana, yo pensé que usted venía infiltrado. Digo, para 3 tristes tigres en el trigal no creo que sea importante la iglesia católica que envíe gentes. Solitos están acabando. No necesita eso. Pero vean, ¿cómo? No es necesario que venga del narco, por ejemplo. Si llegara alguien del narco, ¿cómo estaríamos todos? Bien a gusto. Bien a gusto. Seguramente andamos observando y siguiéndolo a ver si es cierto. Entonces, ¿qué le pasó al ciego? Lo mismo. Fíjense, el ciego de nacimiento, nadie había hecho eso. Entonces, cuando lo ven ya viendo, en lugar de decir, oye, dinos cuál era el problema. La crítica. Ah, si hubiera sido sanado por el indio Jacinto, nadie le dice nada. Ah, pero fue sanado por Cristo. No, eso está peor. ¿Cómo va a ser posible si los pecadores no pueden hablar con Dios?
si Dios no tiene con los pecadores. Por eso, hace una semana con alguien platicaba y me decían, no, es que esta persona está haciendo cosas que no debía hacer, para eso está ella ahí. Y yo le dije a esa persona, desgraciadamente, si hiciéramos ese pensamiento, la iglesia quedaría vacía, porque nadie merece estar aquí y nadie hacemos lo que debemos de hacer. Esa es la realidad. Que nos creamos que los mejores del mundo, eso es otra cosa, pero la realidad no nos podemos engañar. Todo mundo tenemos defectos, o todo mundo queremos que alguien cargue el chango. Pues sí, así es la vida. Traemos un chango que cuidar y queremos que el otro lo cuide, o lo quieren ver de otra manera. Traen niños y ¿qué quieren que hacer? Pues que otro lo cuide, ¿no? Es lo más normal. Los niños de ahora son muy sociales, porque ahora andan en las manos de muchos. Cuando nosotros estábamos niños, ¿qué nos decían nuestros papás? Aquí que derrotes. No, y le daban un zape, dame. O dos decían, se lo va a llevar el viejo que está ahí, o la vieja. Y nosotros, cualquier viejo, cualquier vieja, no, que ni se acercaran. En cambio ahora, pues los niños andan con todos lados y con todas las personas. Pues muy bien. Entonces, volviendo a esto, los fariseos interrogan al ciego. ¿Por qué? Porque Cristo lo había sanado. Ese era el problema. Ese era un grave problema, repito, porque la bronca era contra Cristo, no era ni contra el ciego, ni contra la enfermedad. Aquí es igual. Hay veces no es tanto que tengamos bronca contra alguien, la tenemos contra Dios, que creemos que no es justo con nosotros. Y aquí dice, llevaron los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo. Empezamos mal. ¿Cómo se le ocurre a Cristo sanar en día de reposo? Ya empezamos mal. Primero, estaba ciego en la mañana, día de reposo, y a la media mañana lo ven sano. Oye, ¿qué te pasó? En lugar de alegrarse, en lugar de ver las obras de Dios, dicen, ¿por qué te ocurrió esto? Y vean lo que le preguntan. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. Número 1, no estaba permitido hacer nada ni caminar. Todavía hoy los ortodoxos tienen que ver cuántos pasos pueden dar el día de reposo. Nada más que aquí hay una pregunta. ¿Cuánto caminaron ellos buscando al ciego? Y luego, ¿cuánto caminaron buscando a los papás del ciego? Y luego, ¿cuánto caminaron trayendo otra vez al ciego? Y deje de eso, la preguntadera. Preguntas por aquí, preguntas por allá. Pues resulta que no era día de reposo. Ellos estaban violando el día de reposo. Pero ellos eran ellos. Por eso he dicho, el Señor es mi pastor, pero mi pastor jamás será mi Señor. Y ese es el problema que tienen estas personas. ¿Ellos qué hicieron? Lo primero que hicieron fue decir, vamos a buscar al culpable. Por fin, ¿se puede o no se puede caminar? Por fin, ¿se puede o no se puede hacer una labor? Porque lo que ellos estaban criticando, ellos lo estaban haciendo. Y lo mismo pasa cuando nosotros juzgamos a los demás. Analicen. No, es que viene muy rabona. Bueno, tú podrás traer la falda hasta abajo, pero la lengua la traes muy larga también. Entonces, tanto es el pecado uno como es el pecado del otro. Y no termina ahí. Vean cómo quieren meter en este asunto hasta los papás. Lo interesante de todo este caso es cómo el ciego le responde. Por eso, aquí tendríamos que ver varias cosas. Cuidado con lo que voy a decir, porque a todos tenemos esa cojera en el pie. Cuando alguien hace algo bueno dentro de la iglesia, pero no es de nuestra clase, no es de nuestro grupo, no es de los que nacieron en el Evangelio, ¿nos gusta realmente?
Como que dijimos, sí, ¿por qué se viene a hacer esto aquí? Nadie lo había hecho, ¿por qué viene él? Pero es peor aún con los fariseos y los doctores de la ley. Saber la Biblia es muy peligroso, porque nos va a juzgar a nosotros mismos. Ellos sabían que el Mesías, en Isaías 61 dice que he venido a que el Espíritu de Dios está sobre mí. He venido a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a que los cojos caminen, que los mudos hablen. ¿Eso quién lo hacía? Solo el Mesías. Entonces ellos vieron que hizo algo que jamás en la tierra había existido. Entonces el que lo sabe y lo critica está pecando. En Alemania hace como unos 10 años, unos mexicanos se fueron allá a Frankfurt. Ellos estudian el doctorado en óptica y ellos hicieron un concepto, no, yo creo que ya tiene más de 10 años, yo tengo 12 años aquí, será como unos 15 o 16 años atrás. Ellos pusieron un chip en el cerebro de los ciegos de nacimiento, unido a la retina, unido del cerebro retina para poder ver. Alcanzan a ver con medios tecnológicos como si fuera blanco y negro. Todavía no se ha logrado la totalidad, pero están agarrando ciegos de nacimiento. ¿Por qué? Porque un ciego, uno que tiene vista y la pierde, ¿qué le sucedería a usted cuando le ponen ese aparato y usted ve como sombras? ¿Qué diría? No sirve. No va a haber el avance. Tienen que agarrarlo con ciegos de nacimiento para que vean cómo va avanzando este proceso. Sin embargo, en este caso, volviendo al tema, qué feo es que nosotros estemos envidiando o estemos guardando nuestro espacio, nuestro lugar, nuestra posición y no veamos que Dios está actuando en otra persona. Y que en todo queramos lucir. Miren, a mí me ha dicho mucha gente, ¿y por qué usted anda en todo eso? No, yo no ando, me meten. Ahora que estoy ahí en la de Junta de Estudios Ministeriales, yo no lo pedí, votó la asamblea, no fui yo. Ahora, ¿me gusta estar ahí? Sí, sí me gusta, pero es un trabajo enorme. Simplemente todo el mundo terminó el curso y se va a su casa. Pero yo me tuve que quedar en una junta y ni cenamos por tener que estar en la junta. Y así como eso, creo que Dios va a poner a las personas en el lugar indicado en el momento oportuno. No hay necesidad de estarnos peleando, ni de estar peleando lugares. Ay, pero viene la otra parte. Tampoco nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. Uy, no, cuidado. Se expongan como puercoespín, ¿verdad? No, ¿cómo van a decir a mí qué debo de hacer y cómo lo debo de hacer si tengo años haciéndolo? Bueno, nada más que aquí hay un pequeño problema. Si lo vas a hacer para Dios, lo debes de hacer bien, mal o regular. Debe ser bien. Debe ser bien porque viene de Dios, no es tuyo. Y como lo haces mal es que no viene de Dios y ese sí es tuyo. Porque para todo se necesita obediencia. Este ciego se le untó el lodo y se le dijo, ve así lo es. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Lo primero ya. No, deje de eso. ¿Cómo que con lodo? ¿Cómo que con lodo? Número 2, ¿por qué voy a ir hasta Siloé? Si aquí cerca hay otro charco. Todo esto tiene una lectura que nos debe llevar a pensar un poco más. Ahora, no le creemos a nadie, y lo digo en serio. Si no le creemos a Dios, no le vamos a creer a nadie, pero al mismo tiempo creer en nadie es creer todo. Me dio risa porque estaba viendo un video donde en España estaban escuchando a la India Yuridia con el fin del mundo. Y da risa por la forma como lo dice esta persona, pero es una realidad. ¿Usted ha pensado en el fin del mundo? No. No hay, dice, yo no tengo ni por qué pensarlo.
Pues hay que pensar porque puede ocurrir. Ella lo dice de una forma muy chusca, pero son cosas que debemos de entender también nosotros los cristianos. Para un inconverso llegar yo y decirle, hermano, hermana, primero hay que investigar. Disculpa, ¿tú conoces a Dios? ¿Has tenido contacto con Dios? ¿Has tenido contacto con una iglesia? ¿Has tenido contacto con un cristiano? Le voy a decir, ¿por qué? Porque va a llegar el momento en el cual tenga muchas heridas y por más que usted quiera convencerle, ni siquiera se ha preocupado por saber qué tiene. Entonces la India Yuriria dice algo extraño. Dice, mi papá era ojo alegre, tuvo muchas aventuras. Cuando me dicen que es mi hermano, digo, ah, caray. Y luego me dice, también es tu hermana, esto es más, todos los de aquí son tus hermanos. Dije, lío que se va a meter mi mamá. Tenemos que preguntarle a mi papá. Tiene razón. ¿Cómo sé yo si le digo a alguien, Dios es tu padre? Si su padre la violó, la golpeó, todo le hizo mal. ¿Cómo va a entender ella lo que es ser un padre? Entonces lo mismo pasaba con los fariseos. ¿El profeta quién era? Samuel, que no entendió lo de David. El profeta ahora era el ciego, el que le estaba diciendo a los fariseos. No entendemos cómo Dios habla hoy. Y ese es otro problema muy grave. Sin embargo, continuando con esto, vemos que traen a los padres. Pero cuidado. No aceptaban que la enfermedad no podía ser necesariamente por pecado de la persona. Número 2. No entendían que por qué tenían que ser sanados ellos sin pasar por parte de los sacerdotes. Número 3. No aceptaban a Cristo porque Cristo no era de la tribu de Leví. Todo esto pasó, imagínense. Todo eso pasaba por su mente. ¿Qué pasaría con ustedes si llega un testigo de Jehová, empieza a discutir, se convierte y resulta ser que les empieza a hablar de la Biblia cosas que ustedes no saben? Porque eso sí saben los testigos de Jehová. ¿Qué pasaría? Yo creo que va a haber un choque emocional, ¿verdad? Choque cultural. Y van a decir, tú no vienes a decirme si tú anduviste con ellos, eres idólatra. Pues era idólatra, pero ya está convertido. Y todo lo que aprendió allá de la Biblia te lo va a decir. Y no nos gusta. ¿Cómo va a ser posible que esa persona que acaba de llegar sepa más que yo que tengo años aquí? Entonces los fariseos estaban molestos, jalan a los papás para buscarle 5 pies al gato. ¿Y qué dicen los papás? Porque al muchacho lo corrieron, querían correr también a los papás. O más bien, lo que ellos querían es que los papás dijeran, es falso. Cuidado. ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado de Cristo? Cuidado con lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque queremos tener a Dios en el templo, pero no en las cosas que nos pasan en la calle. Y esto es peligroso. Y hay una ceguera espiritual enorme que nos podemos justificar, ¿verdad? Pero no podemos ante Dios. Toda verdad se descubre. Dice Gálatas 6:7 que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso cosechar. Entonces, es interesante ver cómo todo esto ocurre. Fíjense lo que Dios dice hoy. ¿Por qué nosotros no vemos lo que vemos en los demás? Es raro, ¿verdad? Podemos ver en otra persona que se porta mal, que no cumple, etc. Y nosotros realmente cumplimos, nos portamos bien. Y pues después de meditar todo esto, después de haberlo leído, después de haberlo tratado de comprender de otra manera, pues llego a varias conclusiones. Primero, una mirada muy rápida y reflexible, simplemente para tener la idea, nos lleva a caer en errores. Antes de hablar, vamos a meditar y ponerlo en las manos de Dios. Porque
podemos dar consejos que no son buenos, aunque para nosotros son buenos. Voy a poner otro ejemplo. A mí el té de tila me cura. Bueno, pero a lo mejor a usted no. A mí no, me duele la cabeza. Pero yo a fuerzas quiero que usted se lo tome. Y le digo, es que el que no se lo toma es que no cree en Dios. Ah, caray. Espéreme tantito, pero ¿dónde dice en la Biblia que hay que tomar té de tila? No dice ahí, ¿verdad? Sin embargo, nosotros a veces creemos tener la razón. Y por eso, cuando nada más vemos de lejos, estamos más ciegos que el ciego, porque ni siquiera alcanzamos a percibir. ¿No les ha pasado que por ir pensando en todo lo que traen, les pareció ver a alguien, pero no lo vieron? Cuando llegan a su casa, ¿qué les dice la esposa? Pasó enfrente de ti fulanita y no le saludaste. Ah, caray, no, ni la vi. No, porque uno va que ciego, no va en sus cosas. Uno va totalmente ciego. Por lo tanto, cuando dice la luz del mundo, tendríamos que saber ¿para qué es la luz? Para alumbrar. Ahora bien, ¿han ido a lugares donde no hay energía eléctrica? Sí. Qué horrible, ¿ah? En San Ignacio no hay luz. ¿Cómo que no hay luz? ¿Por qué no hay luz en San Ignacio? Hay. Donde no hay es en el panteón, porque ahí ya no necesitan la luz. Pero sin embargo, volviendo a ese tema, cuando muere, los católicos dicen, brille la luz de Cristo en tu camino. Fíjense qué interesante es esto, porque la luz nos va a guiar en la oscuridad. ¿Qué dice el Salmo 23? Que Él es mi pastor. No, aunque ande en valle De muerte. o sea, nosotros podemos andar en lo peor, pero si vamos con seguridad en Cristo, ¿qué pasa cuando uno muere? Pues hay oscuridad. Lo único que va a alumbrar es la luz de Cristo. Por eso mucha gente dice, estuve muerto, vi un túnel, fui a ver a Dios. No, quizás no estuvo muerto, sino que Dios en su misericordia le está recordando que tiene que cambiar. Y sin embargo hay gente que no cambia, aún con el túnel, la luz y todo, y lo que quiere es lucir. Sin embargo aquí los fariseos, cuando terminan, es bien interesante lo que dice. Primero se burló el ciego de ellos, el ex ciego. Bueno, ¿por qué tanto me preguntan que quieren ser discípulos de él también? Qué duro fue eso, ¿eh? O sea, en otras palabras, si les interesa, vayan y búsquenlo. Y esto es también importante. ¿Por qué tenemos que ir a preguntarle a la comadre lo que dijo el compadre? Pues vamos con el compadre. Nada más tomando en consideración que yo no tengo la verdad completa. Yo voy a preguntar, no voy a acusar. ¿Qué era lo que estaban haciendo los fariseos? Acusando. Pero vean cómo termina este asunto. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le preguntó algo. Porque ese ciego no sabía quién era Cristo. Hallándole le preguntó, ¿verdad? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Primero hay que preguntar, ¿crees en Dios? Por eso dije, llegan como novia de rancho a ver a una persona y quieren que casi se convierta, se bautice, diezme, ofrenda, se comprometa y tenga un ministerio inmediatamente en la iglesia. Es imposible. ¿Cuánto tiempo tardaron ustedes para ese proceso? Entonces, lógicamente les preguntó, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Y qué? ¿Qué respondió él? ¿Quién es Señor? Para que creen en Él. Esto es la evangelización que no entiende la gente. Yo le estoy hablando de alguien que no conoce y quiero que lo ame. Está difícil, ¿no? Quiero que ames a Juan Polainos y te cases con él. Va a decir la muchacha, ¿y quién es Juan Polainos? ¿Por qué me voy a casar con él? Si le digo es súper millonario, si las cosas cambian. Ya hasta el guapo lo va a ver. Pero el problema no es ese. El problema es que hay que preguntar. Y Jesús preguntaba. Y ya le dice,
pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y se postró delante de él, le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban ahí, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y la respuesta de Jesús los ha de haber dejado fríos. Si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y esto, que deberíamos de entenderlo, de buscarlo, de asegurarnos, nos debe llevar a reflexionar. Y con eso quiero terminar. Primero, ser la luz del mundo. Pero Cristo nos pidió a usted y a mí que esa lucecita que entra al corazón alumbre a otras personas. No nada más es que yo tengo la luz y ya. Por eso preguntaba en los lugares oscuros, en los pueblos, en los ranchos, a cierta hora, pues todo está oscuro. Salga y todo está oscuro. Olvídese de la radio, la tele y todo lo que está acostumbrado, todo está oscuro. Y no le queda otra más que dormirse temprano. Pero ahí usaban rayos de batería. Sí, pero ¿cuánto cuestan las baterías? Ese es otro problema. Si usted quiere verlo así, pues a lo mejor son ricos, pero los que no son ricos no tienen ni siquiera nada más que una velita y se les va apagando. O sea, nosotros vemos que la luz del mundo es para que nosotros podamos. Fíjense que lo vimos desde el Génesis, pero también lo vemos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, que nos habla de la luz. Todo el Evangelio de Juan habla de la luz. Pero también vemos que debemos ser iluminados de Jesús para ver la sanadora mano de Dios. Porque voy a ser franco, se sanó a alguien y la verdad, ¿a quién le damos la gloria? La verdad. Al curador. Al doctor, a los medicamentos, al té, a quién sabe qué, pero no a Dios. Sí decimos, Dios me ayudó, pero gracias a que esos medicamentos y el doctor Me la dieron. y que yo me las tomé, no vemos la mano sanadora de Dios. Queremos ver nada más lo que nos conviene. ¿Por qué? Porque al doctor ya le pagamos, ya no le debemos nada. En cambio, si decimos que Dios me sanó, ¿qué pasa? ¿Cómo me he portado yo ante Dios? ¿Soy agradecido? Al otro ya le pagué, es su trabajo. ¿Y a Dios? Ahora Jesús nos invita a que vivamos como el bautismo. En la segunda lectura, o la primera lectura que leímos, mejor dicho, pues ¿de qué nos habló? De andar en la luz, de vivir bien, de cómo ser cristiano. Bueno, para ser cristiano lo primero que debemos de tener, ¿qué es? ¿Qué será? A Cristo. Pues a Cristo. Nadie puede ser cristiano nada más por leer la Biblia, repetir versículos o venir a la iglesia. Si no tiene a Cristo, no es cristiano. Así sea el mejor del mundo, pero no tiene a Cristo. Cuando venga a Cristo le va a decir que no te conozco. Oiga, pero yo hice muy buenas obras. Gracias, pero no te conozco. Así es. Imagínense que llegue a su casa usted y le diga, me quiero quedar a dormir aquí porque yo le limpié el jardín. Ah, pues qué bueno. No se lo pedí yo. No, pero yo le dije, ¿cuánto le debo? Y aquí está y váyase. Pero en cambio, cuando lo sane Cristo, ¿qué va a decir usted? No, pues ya váyase Cristo. No. Por eso, a ver, una palabra en la cual podamos resumir todo lo que pasó con este capítulo, ¿cuál sería? Para usted, no me la diga, es para usted. Yo no sé cuál sería el resumen de todo eso. ¿Qué le dijo Dios? Ahora, para usted, ¿ha sido sanado de su ceguera? No lo sé. Da tiempo, está muy a tiempo de eso. No vaya a ser como el fariseo, ¿eh?
vaya a querer buscar salidas donde no las hay, y la puerta que está abierta se llama Cristo. Y ahora, ¿cómo lo voy a aplicar en mi vida y en el contexto en el cual estoy? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? ¿De qué le sirvió escuchar esto? ¿Era ciego? Mas ahora veo. ¿Era ciego usted? Porque si no, pues a lo mejor simplemente dijo, ya había escuchado eso, yo ya me lo sé. No, eso ya no tiene caso. Cierro mis oídos y se acaba. Entonces, vamos a hacer unas preguntitas. La primera, ¿hasta qué punto yo pienso también que los sufrimientos de las personas son por pecados personales o generacionales? He caído también en esa forma de pensar liviana del cristianismo y alejada del cristianismo. O sea, yo recuerdo a alguien de ustedes, algunos de ustedes los conocen. El niño cayó en convulsiones y lo primero que escucho de los suegros, de los muchachos que dicen, es que Dios te está dando lo que más te duele porque tú te has alejado de la iglesia, en tu hijo. Y si no regresas a la iglesia, se va a morir. Fíjense nada más. Fíjense nada más. Y eso que eran cristianos. Gloria a Dios que eran cristianos. Si no hubieran sido cristianos, quién sabe qué le hubiera dicho. Número 2. Me siento molesto cuando alguien hace las cosas bien y yo quedo en un segundo plano y busco desacreditar a estas personas porque mi honra o mi nombre están bajando de categoría. Eso es lo que le pasó a los fariseos con Jesús. Ahora, a nosotros nos puede pasar que alguien sobresalga y decir, no, le huelen los pies, porque vamos a buscar un pretexto para desacreditarle. Número 3. En mi cotidiano vivir de la iglesia, para mí, ¿qué es más importante? ¿Las normas rituales o las personas y sus necesidades concretas? Y voy a poner otro ejemplo. Qué difícil es cuando a alguien le olvidó una parte del rito que se hace. Ya lo hicieron cachitos. Es como cuando están tocando y se equivoca alguien, ¿verdad? Todo el mundo lo voltea a ver. Y feo. Por eso Juanito se voltea para la bocina. O sea, nosotros somos capaces de esto. Número 4. Entiendo que Jesús es la luz del mundo y cuando llega ilumina también mis zonas oscuras, mis pecados, mis limitaciones. Y le permito a Jesús que con su luz me aclare las cosas. Esto es bien importante. Decían los hermanos Garita que hay zonas oscuras dentro de nuestro ser y zonas ocultas de nuestro ser. Eso está en un ejercicio que se llama ventana de Johari. No solamente oscuras, ocultas. No, es que, miren, déjenme, me voy a salir un poquito del tema, pero la ventana de Johari tiene 4 cuadrantes. Número 1, lo que los demás piensan de mí, que yo se los he dado a conocer y que yo también sé. Esa es la primera. Está muy fácil, ¿verdad? Lo que yo quiero dar a conocer y los demás conocen de mí. Número 2, lo que yo sé de mí, pero los demás no saben de mí porque yo no se los quiero decir. Es el segundo cuadrante. El tercer cuadrante es lo que los demás saben de mí y que yo no sé de mí, porque hay cosas que los demás ven en mí que yo ni siquiera sé. Y número 4, las cosas que ni yo sé de mí ni los demás saben de mí. Estas son las cosas ocultas y las cosas ciegas son lo que los demás ven y yo no veo. Pero esta ventana de Johari, no, yo tengo desde los 90 que me la enseñaron y me ha ayudado mucho a tratar de ir dando a conocer más de mi persona para que me ayuden en aquello que yo no sé. Pero vuelvo al punto. Número 5. Acepto los cambios en mi vida de acuerdo a la luz de Jesús. ¿Acepto esos cambios? ¿Lo que me dice Jesús? O digo, no, Señor, luego lo hago. O 2, mira, ya hice esto, hombre, dame chance. O sea, ¿quieres o no quieres cambiar? Número 6. ¿Doy testimonio claro de Jesús el Salvador, el Mesías? ¿O prefiero en ciertos ambientes no hablar de Jesús para que no me saquen de estas comunidades? Que fue lo que le pasó a los padres del cielo. Ellos no querían hablar nada.
¿Por qué? Porque si no los iban a correr y expulsar de la comunidad. Número 7. Creo de verdad que Jesús es mi Señor y mi Salvador. ¿Qué significa esto? Que le tengo que rendir cuentas, que tengo que pedirle opinión. ¿Qué pasa con el jefe? Cuando uno está en una empresa, ¿qué pasa con el jefe? Pues uno le pregunta antes de hacerlo, no vaya a ser que luego nos corran porque él no lo dijo. En cambio, si él lo dice y sale mal, ¿qué decimos? Usted lo dijo, yo nada más obedecí, yo nada más lo hice. La libraste. Y por último, yo vivo en la iglesia y conozco a Jesús, o sea, vivo de acuerdo a lo que yo creo. También decía los hermanos Garita algo que a mí me enseñaron en la teología católica. Miren, mi creencia me hace tener un pensamiento. Mi pensamiento, mis creencias si se repiten, se van a mi pensamiento. La forma como yo creo en Dios, como yo creo en la familia, como yo creo en el trabajo, como yo creo en mí, se convierten en un pensamiento. El pensamiento se va a convertir en un acto y el acto se va a convertir en un hábito y el hábito se va a convertir en una cultura. Entonces, si usted hace las cosas mal porque usted piensa que usted no las puede hacer, se va a convertir en un acto de fracaso y luego lo va a hacer una cultura. ¿Qué dicen de algunas personas? No le pidas nada porque nunca lo hace bien. No le pidas porque nunca llega a tiempo. No le pidas, ¿por qué? Porque un pensamiento se convierte en un acto y luego lo hacemos repetitivo, es un hábito, y el hábito es en una cultura que es una actitud de vida. Entonces vamos a ponernos de pie para orar y darle gracias a Dios. Pero con estas preguntas que hice, espero no les haya pisado callos, pero la idea es que nosotros mejoremos. Vamos a orar. Hermanos, Dios nos ha llamado por medio de Jesucristo a ser hijos de la luz. Que ojalá sepamos dar testimonio de la luz de Cristo en la vida de cada día, viviendo con bondad, justicia y verdad. Y que Dios nos bendiga para esta misión, de modo que seamos para todos una verdadera bendición. Y así, que la bendición siempre esté sobre nosotros. Oh Dios y Padre nuestro, por el poder de Jesús tu Hijo, despiértanos de la noche del pecado y del sueño de la indiferencia, y que la luz de Cristo resplandezca en nosotros para que los que viven a nuestro lado descubran en nosotros un poco de la bondad de tu Hijo, de su amor compasivo, de la verdad que Él proclamó y de la nueva vida que nos trajo. Y ojalá que todos los seres humanos realmente te alaben, Cristo, te adoren y te agradezcan. Por todo ello vamos a pedir que en esta semana seamos luz y que seamos iluminados por ti. Te lo pedimos y te lo rogamos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Ok, ahora ya continúa.